Muy bien. Yo voy a trabajar sobre la colonización y la decolonización, pero a la vez hay dos términos, ¿no? Colonización y colonialidad, ¿sí? Y, y voy a ser un poco más negativo que mi amigo Rafael, la verdad. ¿Por qué? Porque considero que hay un tiempo, ¿no? Y ese tiempo es lo que estamos viviendo. Y son consecuencias de lo que voy a hablar ahora, porque creo que estamos viviendo tiempos de colonización y colonización constante. Primero que todo, hemos hablado acá de revolución, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo, no hubo revolución, ¿sí? O sea, si la intención era la revolución, pues se quedó en eso, en la intención. ¿Por qué? Porque una revolución es estructural, ¿sí? Y lo que hubo en América fue coyuntural. El plan, digamos así, o la idea de la ilustración que era la igualdad, la fraternidad, ¿sí? Fundamentalmente la igualdad, ¿sí? No marchó para nada. ¿Por qué? Porque se mantuvo todo el sistema. O sea, la revolución en los países americanos fue netamente idealista. Hubo quienes la quisieron llevar a cabo. Para mí, uno de los pocos fue José Gervasio de Artigas. Fue el único que llevó a cabo una verdadera revolución en lo que fue la Liga de los Pueblos Libres, porque no fue el Uruguay, ¿sí? El Uruguay era su lugar de nacimiento, pero él nunca quiso ser uruguayo, o sea, nunca quiso que haya un país Uruguay. Él tenía la idea ideal de la patria grande, de la América, ¿sí? Y la Liga de los Pueblos Libres fue un territorio más grande que el que dominaba Buenos Aires, ¿sí? Y era mucho más avanzado porque declara la independencia un año antes, en 1815, en el arroyo de la China. Y esto, por supuesto, mortifica terriblemente a Buenos Aires en muchos sentidos, ¿no? En muchos sentidos. Ahora, ¿por qué no fue una revolución? Y porque se mantuvo el sistema de castas, el sistema de clases y fundamentalmente el sistema de gobierno. O sea, no cambió para nada. Se mantuvo el sistema y encima la idea de mantener una monarquía estaba en la cabeza de muchos independentistas, fundamentalmente la de Manuel Belgrano, que buscaba una monarquía temperada. ¿Por qué? Porque fíjense que en 1816 el mundo, ¿sí?, tendía a la monarquía y a la monarquía parlamentaria, ¿sí? La imagen de la monarquía parlamentaria inglesa era, digamos, el eje central de la ideal de gobierno en ese momento. La única revolución que quedaba en pie era la norteamericana y la de Buenos Aires en 1816. Pero claro, Napoleón Bonaparte había caído, el rey de España había reconquistado su corona, quería volver a que le devuelvan sus tierras, ¿sí? Y por supuesto, Buenos Aires se encontraba en una situación muy difícil en ese 1816. Pero bueno, al margen de esta cuestión, el sistema colonial se mantuvo. A eso vamos. La mentalidad colonial se mantuvo. ¿Por qué? Porque nunca hubo una independencia cultural. No sé si me entienden. O sea, se mantuvo la dependencia cultural con Europa. Tanto es así que todos estos países, porque imagínense, nosotros éramos una patria inmensa, veníamos desde Alaska hasta Tierra del Fuego y quedamos subdivididos en muchos países pequeños, pobres y dominados. O sea que es una estrategia fantástica llevada a cabo por el eurocentrismo o los imperios de mantenernos desunidos a todos. Pero al margen de eso, cada país fue dependiente culturalmente. Tanto es así que
todas las modas europeas fueron adquiridas constantemente y seguidamente por los países americanos. Creo que Argentina es el país más eurocéntrico que hay en América. No estoy hablando de América del Norte, por supuesto, pero desde el Río Grande para abajo, creo que es el país más eurocéntrico que hay. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son los que realmente hicieron la revolución? Cultural, por lo menos, los de abajo. Como acá hemos hablado, este mestizaje va a ser los únicos que van a proponer algo especial, ¿sí? Algo original, que van a ser justamente, ¿no es cierto?, esas pequeñas canciones criollas que van a ir surgiendo, sincréticas muchas veces, porque van a venir muchos de España, ¿sí? Por ejemplo, el yarabí, que es uno de los primeros temas folclóricos que vamos a sentir en nuestro norte, ¿sí? Que van a ser mezclas, y por supuesto la copla, que es la palabra adquirida por el americano y que le va a poner los ritmos indígenas o los ritmos originarios. Pero son los de abajo los que van a traer la originalidad. Pero ojo, ¿no? Las clases dominantes los van a ver mal a esto. Esto es populachero. Esto es indigno. No está bien. Te digo más, en la misma Buenos Aires le llaman arrabalero. ¿Sí? O sea, que surge del arrabal. O sea que las clases oligárquicas, en definitiva, van a ser las consumidoras de toda moda que salga en Europa. ¿Sí? Y, por supuesto, va a ser lo que va a caracterizar a lo mejor del buen gusto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó? Vino la nueva inmigración. O sea, a partir de 1860, las guerras europeas van a traer miseria, como todos o sea, los famosos jinetes del apocalipsis van a traer un montón de cosas en Europa, y va a haber una exclusión europea muy fuerte. Se calculan 25-30% de una exclusión europea, que por supuesto Europa se va a encargar, ¿no es cierto?, de sacársela de encima. Y va a haber 3 puntos referenciales donde van a ser los coladores, los embudos de esta inmigración excluyente, que va a ser Nueva York, Río de Janeiro y Buenos Aires. O Montevideo también, o sea, estamos hablando de los dos. Y acá, por supuesto, va a venir la chusma europea. No era una inmigración planificada, como don Aarón Castellano, ¿no es cierto?, que se fue a Europa, trajo un contingente y armó un pueblo que fue Esperanza, una experiencia fantástica, ¿no? Pero todo organizado, o sea, hicieron una ciudad de la nada, con sus puestos, sus trabajos, un trabajo impresionante. Realmente habría que hacer un monumento a don Aarón, que creo que lo tiene, pero no acá en Salta. Entonces, esta chusma europea vino con ideas raritas, ¿no? Imagina, desde el socialismo, el anarquismo, el sindicalismo y el terrible comunismo. Y después con sus variables, anarcosindicalismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Salieron corriendo a buscar algo que pueda enfrentar, algo original que pueda enfrentar a estas cuestiones, porque no nos olvidemos que el país se pobló en un 400%. O sea, donde habían 4.000 habitantes, de la nada habían 40.000. ¿Qué hacemos con la chusma marítima? Y acá donde José Hernández crea el Martín Fierro, que es la poesía gauchesca. Pero por supuesto la poesía gauchesca tiene sus antecedentes, ¿sí? Ya quizás en los unitarios que peleaban contra Rosa, ¿no es cierto?, con el Matadero, ¿sí?, de Esteban Echeverría, lo vamos a encontrar en la Resbalosa, ¿no?, que es el idioma culto inserto en un idioma más gauchesco, ¿sí? Por eso se llama gauchesco y no gaucho. Pero ¿qué pasa? José Hernández escribe el Martín Fierro, pero muchos piensan que es alabando al gaucho. Y en realidad lo que él hace
es gritar la muerte del gaucho, porque cuando él escribe el Martín Fierro, el gaucho ya no existía, había sido exterminado, con las guerras intestinas, con las guerras independentistas, con la guerra con el Paraguay, con fundamentalmente la guerra con el indio, ¿sí? Y por supuesto la famosa ley del Conchavo, que era fantástica también, para esclavizar gente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando José Hernández escribe esta protesta por el asesinato del gaucho y se la entrega a don Bartolo como una especie de afrenta, don Bartolo le viene al pelo y agradece lo que le mandaba don. ¿Y de qué dice? Muchas gracias. Con esto voy a resucitar y voy a crear un arquetipo de nacionalidad para poder enfrentar a la chusma marítima. ¿Sí? Entonces vamos a resucitar al gaucho, ese que Sarmiento odiaba profundamente y admiraba a la vez, graciosamente, en el Facundo, ¿no? Y van a crearse otras versiones, ¿no es cierto? Como, por supuesto, Los Cielitos de Bartolomé Hidalgo, ¿no? Hilario Ascasubi con el Santos Vega y Estanislao del Campo con el Fausto. O sea, la poesía gauchesca va a ir reproduciéndose, pero en definitiva todo esto va a ser para crear un doble discurso moral sobre nuestra nacionalidad. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que no sigamos consumiendo la cultura europea, ¿sí? Porque la moda la marcó Francia, siempre para las mujeres. Inglaterra marcó la moda de los hombres, en sus telas, en su sombrero, en su forma de vestir, la polaina, el bastón, ¿sí? Este, eh, en todo sentido, o sea, se mantuvo perfectamente la cultura o alta cultura y el folclore. Porque ahí viene el tema del folclore. El folclore, en definitiva, ¿sí? Y ya para la folclorología moderna, era considerada como la cultura de las clases subalternas. Y muy bien, esto es una definición claramente establecida. La subcultura de las clases subalternas, de la chusma. Mientras tanto, convengamos, hasta la música clásica europea le llamaban música culta. O sea que la nuestra no era culta. ¿Sí? Y ahora, si vamos a seguir hablando sobre el tema, vamos a ver que el sistema colonial es perfectamente claro y nos vamos a dar cuenta que es un sistema que mantenemos. Para que haya un imperio, tiene que haber una colonia. Es una dialéctica. Contraposición que una justifica la otra. Para que haya un centro, tiene que haber una periferia. Para que haya ricos, tiene que haber pobres. Es una lógica eurocéntrica que se ha plasmado en todo el mundo. Porque esto, muchas veces nosotros decimos los chinos, los hindúes y todo lo demás, son otros sistemas. El sistema que prevaleció en el mundo es el europeo y fundamentalmente el nórdico. ¿Por qué? Porque los vikingos son los que atacaban Europa, depredaban y se iban hasta que un día se establecieron y crearon la Normandía. Y de la Normandía tomaron Inglaterra, Francia, España, Italia, Alemania. O sea, el sistema nórdico es el de la colonización. Y es el sistema que prevalece hasta hoy. Cómo funciona Estados Unidos con Irak, cómo funciona con Medio Oriente, cómo funciona, es directamente, al margen de que las guerras son muy loables, ¿sí? Convengamos que toda guerra tiene una justificación. Ustedes van a encontrar en toda la historia universal eurocéntrica una justificación para la guerra. ¿No es cierto? Vamos a liberar. Eso es fundamental. Vamos a evangelizar, vamos a llevar una cultura superior. Vamos a civilizar.
porque a los que vamos a atacar son salvajes, bárbaros, civilización y barbarie. Es el sistema imperial. Esta es una lógica que se mantiene. ¿Por qué? Porque hoy en Salta vos tenés un centro y una periferia. Y el centro es rico y la periferia es pobre. El centro es civilizado, la periferia es bárbara. En el centro están los blancos y en la periferia no. Me decía un amigo mío, cuando yo camino a la calle Florida, o sea, la peatonal Florida, y me voy para la San Martín, va cambiando la gente de color. Yo dije, oh, qué interesante. Por supuesto, voy caminando hacia la periferia. ¿Sí? Y esto, como yo le decía, hay estas dicotomías que va de centro riqueza, periferia pobreza, ¿no? El centro explota la periferia. Toda periferia es colonia. Y esto se mantiene desde los países, desde el centro del poder hacia... Nosotros somos periferia. Argentina es periferia. Hasta nuestro querido amigo el Papa Francisco llegó a decir que venía desde el fin del mundo. Una cosa que a mí eso no me gustó. ¿Por qué? Porque yo no soy el fin del mundo. Podemos llegar a ser el centro del mundo, qué sé yo. Pero vamos al punto que este sistema está basado en el ser. Y el ser depende absolutamente del tener. El sistema imperial marca eso, ¿no es cierto? Yo soy el centro porque tengo. Y por supuesto, los pobres no solamente no tienen, ¿no es cierto?, sino que además no, o sea, al margen de la economía, no tienen la cultura. Por eso que el sistema educativo, lo vamos a ver en América, exclusivo, por lo menos la mejor educación, para las clases superiores. Diría Macri, se cayeron en la pública. Pero hay acá que toda esta justificación también está la iglesia, porque la iglesia debe justificar, porque es un hecho natural que existan quienes están arriba y quienes están abajo. ¿Sí? Hay un orden. ¿Por qué? Porque ese orden también es mítico. Existe un cielo y un infierno. Existen encima categorías dentro del cielo, que va desde Dios, arcángeles, ángeles, querubines, serafines, archones. O sea, vos vas a encontrar toda una categoría que va bajando hasta este ser humano que está en el medio del quilombo, ¿no? Y de abajo vienen las 7 categorías infernales hasta llegar a Luzbel, que está allá abajo, ¿no es cierto? ¿No? Saludando de abajo. Toda esta cuestión está perfectamente clara en nuestra sociedad también. Va a haber reyes, marqueses, condes, duques, varones. O sea, estas categorías las vamos a ir bajando. Y por supuesto, la principal fundamento es el dueño de la tierra. O sea, el terrateniente. Y eso no ha cambiado para nada. O sea, vos vas a ver que las clases dirigentes en el mundo, por lo general, al margen de sus capitales virtuales o sus paraísos fiscales, son terratenientes. Porque el dominio de la tierra es lo que da la categoría del ser. Pero esto, no solamente somos colonizados en el aspecto cultural, somos colonizados en el aspecto jurídico. En todas nuestras constituciones americanas se implantó el sistema jurídico eurocéntrico. Ninguna habla de la comunidad mapuche. No hay forma de resolver el problema indígena, porque es otra cultura, porque tiene otro sistema jurídico, porque tiene otros valores, otros derechos y otras formas de ver la vida. Yo les conté hace poquito que una experiencia tonta, digamos así, cuando hice el congreso en Córdoba vinieron los ranqueles, ¿no? Vinieron, eran 7, vino el Lonco,
la lonca y vinieron los lonquitos, ¿no? Entonces, claro, nosotros nos preguntamos, che, ¿cómo le costaba venir? Que se va. Dice, nosotros la comunidad nos dio la plata. Nosotros dijimos, ¿cuántos días vamos a estar? ¿Cuánto tiempo vamos a estar? ¿No es cierto? ¿Cuánto íbamos a gastar? Hicimos un presupuesto, le pasamos y nos dieron la plata y acá estamos. Entonces, claro, un pícaro vino y dijo, ¿y si sobra, qué hacen? Devolvemos. Ah, la pucha, dijo uno. Qué honestos. No, dijo, somos ranqueles. No somos honestos, somos ranqueles. Bueno, ahora, imagínense ustedes qué hacemos con nuestras constituciones jurídicas eurocéntricas. ¿Cómo comprende la Constitución desde ese derecho de propiedad individual a un derecho de propiedad colectivo? ¿Cómo se justifica? ¿Cómo pueden? O sea, ustedes saben, duró creo que alrededor de 35 años este tema de resolver las tierras de acá del norte, del angosto del Paranelo. Fue un desastre, ¿por qué? Porque no pedían un propietario. Y claro, los tipos decían, no, no, acá no hay propietario. Nosotros no queremos ser propietarios. ¿Cómo no? Pero yo le tengo que dar la tierra a nombre de alguno de ustedes. Entonces les obligaron a hacer una personalidad jurídica para poderlo poner a nombre de alguien. Y ellos ni idea tienen de la personalidad jurídica, más vale. Ahora tienen grandes problemas con las balanzas. Todos nuestros países son unitarios. Por más que digamos que somos federales, imposible. Tenemos un país megacefálico arrastrándonos con ese Buenos Aires que es un monstruo, que es un, digamos así, es un lastre para el país en sí. Muchos piensan que Buenos Aires es el país, la provincia más rica, y no, es la más pobre. Y es la que produce, y es la que menos regalías recibe, porque si tendría que ser por habitante, por producción, porque ahí está la industria, está todo, tendría que recibir por lo menos 70% más de lo que recibe Buenos Aires. Pero claro, como es un país unitario, ¿sí? Absolutamente el que maneja todo, el capital federal, ¿sí? Y hace lo que quiere con la plata, al margen de eso. Convengamos, somos un país desigual. Absolutamente. Y esa desigualdad ha ido creciendo y creciendo de tal manera que yo cuando leo las estadísticas, allá en el año 74, había un 2% de desocupación. Había una pobreza que no superaba el 10%. Estaba en el 7, 8% y la indigencia no alcanzaba el 2%. La desigualdad en el mundo, y esto es un fenómeno mundial, porque es un fenómeno del capitalismo en sí, ha ido creciendo de tal manera que hoy en día podemos decir que estamos en el pináculo más grande de las desigualdades que existen en el eurocentrismo. No allá en la India, donde la desigualdad ha sido siempre parejita porque el sistema de castas se mantuvo de la misma manera. Es una cuestión cultural y yo no me voy a meter ahí, pero no podemos decir que la India haya más pobre o menos pobre. Según su índice proporcional es el mismo. Ahora, tenemos que entender que el eurocentrismo marca y la colonización marca tres cuestiones fundamentales. Control de la economía, control de la autoridad y control del conocimiento. Son las tres cosas que hemos mantenido siempre al margen de algunas excepciones históricas que hemos tenido para buscar que las cosas sean más parejas y que haya sistemas más igualitarios. Hoy en día yo creo que estamos sufriendo la peor de las crisis en este contexto, porque lamentablemente nuestro presidente actual representa absolutamente, ¿sí?, la colonización desde su origen hasta ahora. Es un representante ideal desde ese punto de vista. Ahora, ¿qué nos viene ahora? Porque ese es el punto. Estamos viviendo tiempos diferentes también. ¿Por qué? Porque hay un sistema mundial que trae otra cultura
muy diferente a la nuestra, quizá, o de la poca que tenemos, que es el vacío existencial, la cultura de la despersonalización, la realización a pesar de cualquiera o de cualquier costo, ¿sí? Y por supuesto, la banalización del sufrimiento de los demás. Yo me acuerdo que antes veíamos un chico en la calle y nos desesperábamos. Existían entidades de caridad, de bien público. Yo era de la Sociedad de San Vicente de Paul, íbamos a visitar a los presos. Había una gran movida de las clases medias para ayudar a los pobres. Por lo menos era una cuestión cristiana. Hoy en día te vienen a pedir una monedita y vos ves que la gente le dice, anda a pedir planes. ¿Cuánta gente está pidiendo hoy moneditas? ¿Cuántos chicos están en la calle? Y es cada vez más. Buenos Aires no se puede caminar. Hoy en Buenos Aires, por la cantidad de gente en situación de calle que hay, es un infierno. A mí me encantaba caminar por Rivadavia, ¿sí? Porque eran esas callecitas cerradas, antiguas de Buenos Aires, donde estaban esos bolichines o esos comercios muy antiguos, ¿no? Donde vendían cosas rarísimas o antigüedad. No existe nada de eso. Hoy son carpas y carpas y carpas de cuadras y cuadras de gente en situación de calle. Y convengamos, Salta, el centro está limpito porque es turística. Pero yo he recorrido Solidaridad, son por lo menos 40 cuadras de calles de tierra, de casas no consolidadas, sin servicios, ¿sí? Y estamos hablando un barrio de Salta, donde prima, por supuesto, el narcotráfico, la cuestión del Paco. Lo que está sufriendo hoy la gente del pueblo es indecible. Lo que están sufriendo las madres hoy en día, que han creado una institución todo que se llama las madres del Paco, ¿no? Es terrible. Y para cómo un sistema judicial que judicializa al adicto. ¿Qué es eso? Eh, Bien. Entonces, yo les quiero contar, existen, pero de hace muchos años, estamos hablando, esto surge en la década del 60, se van promoviendo más en el 70, que se llaman los pensadores decoloniales. Yo hice un reconto, más o menos, de los más importantes, son 53 grandes personajes decoloniales, ¿no? De los cuales 3 yo puedo citar ahora, que es Walter Miñolo, ¿sí? Enrique Dussel y Quijano, ¿sí? Estos 3 fundadores de esta corriente de pensamiento, ¿sí? Que ha sido seguida por 50 personas más, por lo menos, ¿sí? No están en las universidades. Son reconocidos como grandes filósofos. Te digo más, en un momento dado, Levinas, que es un filósofo judío francés, en un momento llegó a decir que en América no había filosofía, ¿no? Y Enrique Dussel viaja a Francia para discutir con él y mostrarle la filosofía americana. De ahí en más, Levinas va a ser uno de los grandes defensores de lo que se llama la filosofía del Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo. Pero bueno, no importa. La cuestión es que estos filósofos que están considerados en el mundo entero como grandes filósofos, ¿no? No están en las universidades. No se enseñan. No están en los colegios, no están en ninguna parte. Enrique Dussel va a ser el rector de la Universidad de México, argentino, ¿no es cierto? Extraditado, por supuesto, se tiene que ir por la estrella, y se va a constituir en uno de los filósofos más grandes de México. Muy poca gente lo conoce. El otro día, eran 3 o 4 meses atrás, ¿no es cierto? Murió Enrique Dussel y acá en Salta se lo recordó muy poquito. Y creo que en 2 universidades, la de Morón y no sé qué otra universidad de Buenos Aires se lo recuerdo también.
pobrísimo. ¿Qué es lo que dicen estos filósofos? Yo recaudé unos 8 temas para salir de la colonización, ¿sí? El primero, respeto a la multiculturalidad y a la diversidad. Fundamental, ¿no? Esquema de superación de los esquemas dominantes. O sea, lo primero es el reconocimiento de que existe la diversidad y dejar de pensarnos como la París americana. Segundo, actitud crítica que nos podría hacer tomar conciencia de lo que somos y de qué somos y de cómo somos. Porque es algo que al argentino le cuesta muchísimo reconocerse. Te digo más, eh, hay algo que hay que dejar de ser, que es depender de lo que piensan los otros. El argentino tiene una obsesión para que le digan qué piensan de nosotros. Y al mundo le importa un carajo a Argentina y a los argentinos. ¿Sí? Y nos basamos en 2 o 3 jugadores de fútbol que creemos que son nuestros representantes legítimos, son jugadores de fútbol. Y algunos de muy bajos valores morales encima, para colmo, ¿no? Y otro gran conocido que es el Che Guevara, que todo el mundo piensa que es cubano, ¿no? Entonces yo creo que sería un compromiso ético pensar por nosotros mismos, ¿sí? Pensarnos como nosotros mismos. Y para eso, yo creo que fundamentalmente tenemos que decolonizar la historia oficial argentina que se enseña en todos los colegios y en todas las escuelas, que es una mentira inmensa. O sea, ya de por sí nomás tenemos una historia oficial que es mentirosa, que no es cierto, que ha sido creada, ¿no es cierto?, para crear un país que no es el nuestro. O sea, de por sí nomás tenemos una amputación en nuestro sistema de identidad. No somos lo que somos, o no somos lo que creemos que somos. Romper con el mundo imperial, ¿no? Acá le he puesto, que por muchos le llaman sistema putrefacto, ¿no? Que habla de la expoliación de unos pocos sobre unos muchos. Porque ese es el sistema imperial. Unos pocos explotan a muchos. Decolonizar no solamente la historia, sino también el pensamiento filosófico. Cómo pensamos, cómo somos, ¿no? Y fundamentalmente rescatar los pensamientos ancestrales, que están vedados y de alguna manera muchas veces son criticados porque como hay, convengamos, hay reconstrucciones, hay recreaciones, porque claro, al no ser estudiado como es debido, ¿sí?, mucha gente inventa. Y esto pasa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces yo escucho a muchos amautas, ¿no?, que no tienen grandes conocimientos antropológicos y te pegan unas inventadas, unas charlas. Y vos te das cuenta que no fue así tampoco, ¿sí? Pero yo creo que la verdad nos haría libres realmente, ¿sí? Por ejemplo, una de las verdades que yo discuto, y es con Katia Gibaja, es que los incas no eran tan buenitos. Buenitos. Era un sistema imperial. Y como todo sistema imperial, era depredador, era conquistador, ¿no? Y bueno, y el sistema del yanaconazgo y de la mita fueron utilizados por los españoles como parte de su sojuzgamiento imperial, ¿sí? Entonces no eran tan buenitos, como los aztecas tampoco eran tan buenitos también, ¿sí? Pero yo creo que la verdad nos haría libres en ese sentido, porque se acabarían las fábulas de un lado, las recreaciones de otro, y podríamos rescatar lo que realmente es bueno e importante de los pueblos ancestrales, que son sus pensamientos con respecto a su asociación con la naturaleza, ¿sí? Si hay alguien que respetó la naturaleza, fueron los pueblos ancestrales. Y eso nosotros nos tendremos que dar cuenta como conciencia universal para cuidar la tierra y para cuidar el ambiente y el medio ambiente. ¿Por qué? Porque si hay algo dentro del eurocentrismo que es fatal, es su condición de ser los amos de la naturaleza.
cuando nosotros no somos los amos de la naturaleza, somos parte de la naturaleza. La naturaleza es el alma, digamos. Nosotros convivimos con ella. Por último, y para terminar, tenemos que salir del esquema blanco-negro. Las grietas son creadas, porque es un pueblo que está en contra del otro pueblo, que es el mismo pueblo. Pero claro, bueno, esa es la gran grieta. Son primos hermanos, claro. Pero en nuestro país, pero no te vayas a nuestro país, andate a Chile, andate a Uruguay, andate a Brasil, todo está en la grieta. Y en nuestro país son los cucas, ¿no? Y los fachos. Pero resulta que antes no eran cucas, eran perucas. Y antes ya no eran perucas, eran radichetos. Y antes no eran radichetos, eran federales, ¿no? Bárbaros, incivilizados. Siempre nos metieron en la grieta. Y si es el mismo pueblo, y todo el pueblo pobre. Entonces yo creo que esa es la lógica, donde tenemos que empezar a ver que el odio trae violencia, y que la violencia lo único que puede traer es dolor. Bueno, nada más. Bueno, ahora sí vamos a dar participación, a ver si tenemos gente allá en el más allá, empecemos por ahí, ¿sí? Violeta, no sé si que estás ahí, Violeta. ¿Querés decir algo? ¿Agregar algo? Hola, y muchísimas gracias a los cuatro expositores, muy interesante. Alejandra, no te veía desde los congresos de Honrar la Vida, allá por los fines de los 90. ¿Cómo aprendí de esos congresos? Y Ana María, he leído su libro sobre la evolución de los africanos en Salta, un título muy largo que no recuerdo, pero me encantó el libro, está todo marcado. Y al profesor no lo había escuchado nunca, vos José sí, pero todos interesantísimos. Sería mucho lo que habría que decir, pero algo que dijo Alejandra, no vi al comenzar, ella dijo, me dejó pensando en esto. Los ancestrales, digamos, americanos, no tenían dioses, creían en un sistema de energías. Y yo dije, ¿no sería esta una posibilidad de empezar a encontrarnos? Porque hoy por fin Occidente, e incluyo Argentina, aunque América no se sabe si es Occidente o qué, ¿no? Norteamérica sí, pero el resto no está muy catalogado. Pero sea como sea, en general la sociedad occidental, desesperada por la esclavitud, por todas estas cosas que nos pasan, busca algo un poco más espiritual. Y ahí estamos encontrándonos, ayudados por la física cuántica, con algo como el tema de las energías. Somos energía, somos información, y cada vez hay más gente que lo está creyendo. Yo creo que eso José, ustedes pueden pensar lo contrario, puede ser un lindo punto de encuentro. Empezar a darnos cuenta de qué es este mundo, no es esta malla, no es esta ilusión que vemos, es mucho más profundo. Esa era una de las cosas que me había interesado destacar. Y con respecto a lo que dijiste, José, de que Dussel y qué sé yo, Aníbal Quijano, Mariátegui, Fernández Retamar y los 50 y tantos que contaste, son estudiados. Yo los estudié en la UNSA, en la maestría en Derechos Humanos, y sé de mucha otra gente. Por ejemplo, tengo una sobrina recibida de profesora de filosofía en la UBA, que sí lo conoce a Dussel y conocen bastante a estos autores. Yo creo que es cuestión de empezar a ponerlos, simplemente, porque no los veo tan desconocidos, José. Esa es mi experiencia, ¿no? Y claro que tienen ideas muy buenas, por supuesto. Y bueno, finísela porque la gata se me durmió sobre la computadora y no sé cómo la voy a despertar. Ya son las
las 18, perdón, las 20:19. Pero bueno, es lo que quería decir. Muy, muy interesante lo de todos. Gracias. Muchas gracias, Violeta. Ahora, del público. Sí, también en mi defensa quería decir que en una de las cátedras que represento, que es la de problemáticas de las literaturas argentinas y hispanoamericanas, tenemos entre las lecturas a Miñolo, Conejo Polar, Stuart Hall, Spivak, Homi Bhabha, Zulma Palermo, todos representantes del pensamiento decolonial, así que al menos, voy a hablar por la carrera de letras, si se estudia, se lee desde ahí, se lee los artículos originales, acá tengo el libro completo de Stuart Hall, así que si hablaban recién en nombre de la UBA, que decía que da fe que ahí lo estudian, bueno, puedo dar fe que en grado, en la UNSA, sí se estudia, al menos en letras. Yo lo que decía, bueno, considero que te imaginas 50 grandes escritores, ¿no? Como Castro Gómez, por ejemplo. Claro, Castro Gómez. Que es un gran estudioso de lo que es el imperialismo actual, pero vos vas a ver que no son pensamientos centrales dentro de nuestra, convengamos, dentro de nuestro sistema universitario, para nada. José. Van a ser subsidiarios o van a ser, como digo, periféricos, ¿no? Como siempre. Sí. José, lo que pasa es que en realidad el inicio formal del grupo decolonial es en 1990 y tantos, hace muy pocos años. Yo en Salta, por ejemplo, yo tomé cursos con Castro Gómez. Dussel es de la década del 70. Bueno, pero pero el grupo se constituye, creo que es 1998, fíjate. Yo lo he hablado muchas veces con Zulma. Yo conocí a Catherine Walsh, que la debes conocer, que es yanqui, pero trabaja en Ecuador, la conocí en el Comahue, conocí a Walter Miñolo también, y ellos están en esta historia de que comenzaron oficialmente como grupo decolonial, creo que en el 98, debería repasar un poquitito, sin perjuicio de que ellos sueltos hayan venido escribiendo y pensando desde hace mucho tiempo. Yo también te lo pondría a Kush. Yo te lo pondría Q. No, yo también, a pesar de no haber sido parte de, y ahí te das cuenta, pero yo creo que el punto es que ellos tienen más de 40 años dentro del sistema, ¿no? Como pensamiento, ¿sí? Porque Aníbal Quijano es muy anterior a ellos también, ¿sí? Por eso. Sí, María Ategui y todos ellos. Claro, acá Rita Segato, por ejemplo, es muy poco reconocida también, y más la cataloga como feminista, ¿no? Y cuando realmente es una gran pensadora también. Sí, acá la tengo parada, la guerra, ¿cómo es que se llama? La tengo parada, Rita Segato, en uno de mis estantes porque realmente es bastante buena, pero lo que te quiero decir es tenernos a los decoloniales paciencia, porque ¿de qué época son Leibniz, Descartes? Hace 300 años, ¿no? Siglo XVII, XVI-XVII, no, XVII-XVIII. Y bueno, son muchos siglos y todavía nos están inficionando el pensamiento. Hay que darles un poco de tiempo. Al margen de la discusión esta, convengamos que es pensamiento periférico, porque acá quizá prima Foucault, prima Lacan, priman los grandes pensadores franceses, ¿no es cierto? El Círculo de Viena sigue haciendo estragos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo voy, sigue siendo pensamiento periférico, a eso voy. Hay que tener paciencia. Sé que esta es una vieja disensión que tenemos nosotros, por eso es valioso escucharnos cada tanto. Hay una mano levantada, a ver, profe Vivi Díaz. Hola José, hola a todos, buenas noches. Bueno, un gusto poder escucharlos, realmente excelente toda la exposición de las personas que acompañan esta mesa. Y bueno, en principio, bueno, resaltar estas cuestiones de perspectiva que también está apuntando
la persona que intervino recién, o sea, qué es lo que construyen los discursos, pero también qué es lo que a veces se destruye en la modificación de los discursos, ¿no? Y bueno, podemos hablar de discursos como ustedes plantearon ahí, imperialistas, colonialistas, decolonialistas, y también ver que después de eso, esto que vos resaltabas, ¿no? Con ejemplos de la vida cotidiana, ¿qué nos queda? O sea, se destruye un poco la teoría y se habla de esto que también se planteó un poco en la literatura, que es el grado cero, ¿no? O sea, ¿qué nos quedamos cuando empezamos a destruir los discursos? Y nos quedamos justamente con esto, que era lo que vos planteabas, ¿no? La falta de sensibilidad frente al prójimo, la falta de compromiso frente a la solidaridad, a la cooperación, al compromiso frente a algo. Y bueno, también, ¿qué se va haciendo desde lo académico con los discursos? Porque pareciera que algunas teorías transversalizan y pasan algunas cátedras, pero como que las escuché, pero no me hicieron ruido de nada, ¿no? Como que pareciera que están muy lejanas. Y creo que eso es un poco lo que también suma a todo lo que se dijo, ¿no? Excelente también, bueno, el profesor, que también primera vez que lo escucho, muy buena la selección de textos, y bueno, José, felicitarlos desde ya y esperamos que prontamente conformen otra mesa. Bueno, muchas gracias, Vivi, muchas gracias. Ella está en Londres, Catamarca, ¿no? Sí, saludos de Londres. ¿No? Es londinense, catamarqueño. Está manejando. No, es el chiste que no se oía, pero sí, las mujeres son capaces de hacer tareas simultáneamente, no como nosotros. Nosotros procedemos serialmente.